Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy la doctora Flor Yesenia Alvarado García. Bienvenidos una vez más a una mesa de expertos, en este caso titulada Neurociencia y Neurodidáctica en la formación y práctica docente, desarrollada en el marco del doctorado en modalidad en línea. El objetivo de este espacio es dialogar desde una perspectiva académica sobre cómo los aportes de la neurociencia han transformado la comprensión del aprendizaje y su impacto en la formación y práctica docente contemporáneas. Para ello nos acompañan diferentes especialistas que abordarán el tema desde distintos enfoques. Nos acompaña la doctora Juana Guadalupe. Bienvenida. Gracias, doctora. Mi nombre es Juana Guadalupe Barajas Lazo, soy docente de educación preescolar. Laboro en el Jardín de Niños Ejército del Trabajo en el Estado de México. Cuento con la licenciatura en educación preescolar y una maestría en ciencias de la educación familiar. Y actualmente, bueno, curso el doctorado en educación. Vivo en el municipio de La Paz y para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, doctora. Bienvenida, gracias. Asimismo, contamos con la participación del doctor Roberto Alexis. Bienvenido. Buenas noches, me presento, soy el maestro Roberto Alexis Argueta de la Torre. Soy normalista con una licenciatura en educación primaria. Actualmente laboro en la Escuela Primaria José María Morelos del estado de Chiapas. Cuento también con una maestría en educación y actualmente cursando el doctorado en educación. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, maestro, bienvenido. Asimismo, contamos con la participación de la doctora Ana. Bienvenida. Gracias, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Ana María Cuevas Vargas. Tengo una maestría en educación, actualmente cursando el doctorado en educación también. Laboro en el estado de Colima. Gracias. Bienvenida, doctora, gracias, expertos. Y bueno, pues nada más de recordarles que cada semana estamos aquí presentes en una mesa de debate. Yo soy licenciada en educación con una maestría en educación y actualmente trabajo en el municipio de Temascalcingo, Estado de México. Agradecemos su presencia y pues damos inicio con la participación de expertos que analizan los aportes de la neurociencia y el aprendizaje. Doctora Guadalupe, desde el ámbito de la neurociencia educativa, ¿cuáles considera que son los principales aportes al aprendizaje? Gracias, doctora. Bueno, para iniciar, quisiera comentarles qué es la neurociencia. Es una disciplina que estudia el sistema nervioso y particularmente el cerebro, su estructura, su funcionamiento y la relación y su relación con la conducta humana. Y bueno, se puede decir que desde la neurociencia el aprendizaje se entiende como un proceso dinámico que ocurre pues gracias a la plasticidad cerebral, es decir, a la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues a partir de las experiencias, lo que significa que cada vez que aprendemos algo nuevo, bueno, pues nuestro cerebro se va transformando. Algunos autores, como Francisco Mora, señala que solo se puede aprender aquello que se ama. Y bueno, esto nos recuerda que la emoción, pues, es la clave del aprendizaje. La neurociencia nos ha demostrado que la atención, la motivación y la emoción activan nuestras zonas cerebrales y pues las relacionadas, bueno, relacionadas con la memoria. Por ejemplo, cuando un estudiante se siente interesado, seguro de sí mismo, bueno, pues su cerebro está más dispuesto a aprender y pues su aprendizaje es más significativo. Otro aporte importante, bueno, pues es reconocer que todos no aprendemos de igual manera, sino cada quien pues tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Cada cerebro pues es único, por lo que los modelos tradicionales, bueno, pues ya no son funcionales en nuestras aulas. Y esto nos lleva a implementar, bueno, diversas estrategias y respetar precisamente esos ritmos de aprendizaje pues de cada uno de nuestros alumnos. Y algunos ejemplos, bueno, en este caso en el nivel preescolar, pues yo lo veo cuando, por ejemplo, cuando se inicia la clase con una canción o con un cuento emotivo, pues esa emoción activa la emoción de los niños. O cuando los niños forman letras o posturas con su cuerpo o caminan sobre trazos en el piso, eso va a fortalecer su memoria.
También cuando se usan algunos materiales sensoriales como plastilina, pintura, arena, bueno, estos van a activar varios de sus sentidos y bueno, recordemos que el cerebro recuerda mejor, bueno, cuando aprende pues de forma multisensorial a partir de que tocan, manipulan, observan. Eh, y al iniciar, por ejemplo, una jornada con una canción o un saludo o un cuento, esto no es solo una rutina o una simple rutina, sino es una estrategia neurodidáctica. Por ejemplo, en el juego simbólico, cuando los niños están aprendiendo los números, jugando a la tiendita, durante el juego simbólico, cuando los niños están aprendiendo los números, en este caso cuando juegan a la tiendita o cuando juegan al doctor, están activando su lenguaje, la imaginación, el pensamiento y la toma de decisiones. Y bueno, pues ya podemos concluir con que enseñar desde la neurociencia es diseñar esas experiencias con emoción, movimiento, juego y sentido. Gracias, doctora. Gracias, doctora Guadalupe. Qué interesante, ¿no? Cómo surge la neurociencia y también a la par la neurodidáctica, ¿no? Que surge como el puente entre la neurociencia y la educación. Y no se trata de una metodología aislada. Doctor Roberto Alexis, desde su perspectiva, ¿qué implicaciones tiene este enfoque para la formación inicial y continua del profesorado? Bueno, gracias, doctora. Desde la formación docente, la neurociencia y la neurodidáctica plantean un reto fundamental para los docentes, y es repensar los programas de formación inicial y continua. No basta con conocer las teorías pedagógicas, sino llevarlas a la práctica. Es necesario que el profesorado comprenda cómo aprende el cerebro para tomar decisiones didácticas informadas. La formación docente debe promover competencias como la reflexión crítica, la innovación pedagógica y la toma de decisiones basadas en evidencia científica. La neurociencia y la neurodidáctica van de la mano en la formación docente, el cual proporciona bases científicas para entender cómo el cerebro aprende, optimizando la enseñanza a través de emociones, atención y motivación. Capacitan a los docentes para crear entornos seguros, aplicar estrategias innovadoras y atender la diversidad, transformando la educación de la repetición a la comprensión significativa. En esto quiero dar algunos ejemplos a través de las emociones, de cómo cuando un niño se quema con fuego, pues el niño aprende mediante la emoción del miedo y queda guardado y registrado en su cerebro pues para toda la vida, en la que pues el niño cuando repita ese proceso va a entender que el niño se puede quemar. Otro ejemplo también pues es cuando un bebé aprende a decir sus primeras palabras mediante la estimulación temprana con canciones. Esto genera una emoción en el bebé que es la emoción de la felicidad. Incluso nosotros, pues cuando aprendemos canciones muy rápido, pues es porque nos gusta o nos ha generado alguna emoción o ha despertado alguna emoción en nosotros. Entonces, nosotros aprendemos rápido con esa situación. Y uno de los principios fundamentales de la neurodidáctica, como ya lo mencionaban anteriormente, pues es la neuroplasticidad, que es la plasticidad cerebral, que es donde el cerebro cambia físicamente y se reorganiza en todas sus conexiones. Con esto también quiero dar un ejemplo que fue pues un caso publicado en The Lancet en 2007, donde un hombre francés de 44 años pues que era funcionario y pues padre de 2 hijos, fue diagnosticado con hidrocefalia crónica, lo que provocó que el líquido cefalorraquídeo pues comprimiera y sustituyera casi el 90% de su cerebro. Es decir, que solo estaba funcionando el 10% de su cerebro. Sin embargo, pues el hombre hacía su vida pues comúnmente, como todos. Entonces, esa capacidad, y ahí se pone el ejemplo de la neuroplasticidad, de cómo con solo el 10% del cerebro podía compartir todas estas conexiones neuronales para que el cuerpo funcionara bien y de manera correcta. Entonces, esa es mi aportación, doctora. Qué interesante, doctor, y vaya el ejemplo que nos pone, ¿no? Esto entonces implica que
el docente asuma su rol reflexivo, capaz de adaptar sus estrategias a la diversidad cognitiva del aula, ¿no? Porque pues finalmente tenemos pequeños que son pues una diversidad. Doctora Ana, ¿cómo se traduce todo esto en estrategias reales en el aula? Gracias, doctora, por la oportunidad. Cuando hablamos de cómo se traduce la neurodidáctica en el aula, en realidad estamos hablando de decisiones pedagógicas muy concretas. La neurodidáctica no es una metodología nueva, más bien es una forma de diseñar la enseñanza, considerando cómo aprende el cerebro y cómo se construyen las conexiones neuronales. Es decir, implica enseñar con base científica. En el aula esto se refleja en varios aspectos fundamentales. Vamos a ver 5. El primero dice emoción como puerta de entrada al aprendizaje. Las investigaciones en neurociencia han demostrado que emoción y cognición no son procesos separados. El sistema límbico interviene directamente en la consolidación de la memoria. Cuando el contenido genera interés o tiene significado personal, aumenta la activación neuronal y mejora la retención. Por ello, el docente debe diseñar experiencias con sentido, conectar el contenido con la realidad del estudiante y utilizar narrativas, dilemas o problemas auténticos. En este sentido, enseñar no es solo informar, sino generar experiencias emocionalmente significativas. El aspecto 2 es el aprendizaje activo y participación cognitiva. El cerebro aprende haciendo. La simple escucha pasiva activa menos redes neuronales que la participación activa. Por ello, la neurodidáctica favorece proyectos interdisciplinarios, resolución de problemas reales, discusión argumentativa y trabajo colaborativo estructurado. En el aula, cuando les ponemos a los alumnos experiencias prácticas, por ejemplo, en mi asignatura, hacemos una estrategia de la tiendita. Simulamos una tienda de abarrotes, la compra, la venta, el registro de todos estos movimientos y les queda el conocimiento más rápido que cuando solamente lo vemos en la teoría. Un tercer aspecto es el reto cognitivo en zona de desarrollo óptimo. El aprendizaje ocurre cuando existe equilibrio entre desafío y capacidad. Si la tarea es muy sencilla, no se generan nuevas conexiones, pero si la tarea es excesivamente compleja, se activa el estrés y se bloquea el aprendizaje. Por ello debemos dosificar la carga. Es cierto, siempre en el aula vemos si es algo muy sencillo, lo terminan rápido, a veces no les genera emoción, pero también al contrario, ¿verdad? Si el reto es difícil, hay a veces dicen, no, pues mejor no lo hacemos. Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles. El aspecto 4 es la evaluación formativa y metacognición. Desde la neurodidáctica, evaluar no significa únicamente medir un resultado final, más bien significa comprender cómo el estudiante está construyendo el conocimiento. Se privilegia la retroalimentación descriptiva, las preguntas que promueven conciencia del propio aprendizaje, la autoevaluación y la coevaluación. Esto fortalece procesos metacognitivos y promueve autonomía intelectual. El último aspecto es el ambiente emocionalmente seguro. Sabemos que el estrés crónico afecta la memoria y la atención. Por eso el aula debe ser un espacio respetuoso y estructurado, donde el error sea parte del proceso y no motivo de humillación. Aquí es una responsabilidad enorme del docente crear ambientes seguros, ¿verdad? Ver que los alumnos estén cómodos, ver que no haya bullying por parte de los compañeros, que todos los alumnos participen, que su participación pues sea voluntaria y no sea forzada, que no haya, pues que haya el menor estrés posible. Gracias, doctora, por la oportunidad. Gracias, doctora Ana, que mire qué interesante todo esto de la neurodidáctica, de la neurociencia. Doctora Guadalupe, ¿cuáles cree que son algunas ventajas y limitaciones de la neurociencia en el aprendizaje? Gracias, doctora. Bueno, la neurociencia como ventajas, la neurociencia nos va a permitir entender que el aprendizaje es un proceso cognitivo, emocional y social, no solo es memorístico, y nos va a ayudar a saber que la emoción, la atención y la motivación pues son las claves para un aprendizaje significativo. Y un ejemplo de esto sería cuando el docente o uno como docente iniciamos la clase con una dinámica significativa, con materiales innovadores y pues en este caso los alumnos se van a mostrar más atentos y más participativos y por consecuente pues su aprendizaje va a ser significativo. Eh,
También nos va a ayudar a promover una enseñanza más humanista. Al reconocer que cada cerebro es único, bueno, la neurociencia va a impulsar una educación inclusiva, respetuosa y respetuosa de la diversidad. Por ejemplo, cuando un docente, bueno, adapta sus estrategias porque sabe que algunos alumnos pues aprenden de diferente forma o su ritmo de aprendizaje es diferente. También nos va a ayudar a mejorar el diseño de estrategias didácticas, nos va a ayudar a crear clases activas, con juego, con movimiento y con experiencias significativas. Y bueno, otra de las ventajas sería que va a favorecer la evaluación formativa, nos va a permitir valorar el proceso y no solo el resultado, entendiendo que el aprendizaje, bueno, es gradual. Y, por ejemplo, bueno, la retroalimentación sería positiva y va a fortalecer la autoestima y el interés por aprender en los niños. Y en cuanto a las limitaciones de la neurociencia en el aprendizaje, bueno, nos dice que no sustituye la pedagogía. La neurociencia no es un método de enseñanza, no nos va a indicar directamente cómo enseñar, sino va a ser necesario, bueno, combinarla con la didáctica, la experiencia de cada docente y sobre todo el contexto y las necesidades de los niños. Nos dice también que hay muchos neuromitos. Hay muchas ideas sobre el cerebro que han ido difundiendo sin base científica, lo que genera, bueno, pues malas prácticas educativas. Por ejemplo, creer que solo usamos el 10% del cerebro o que algunos niños solo aprenden con un hemisferio. Esto es totalmente falso. Y bueno, ya por último, bueno, dice que requiere de una formación docente. Para aplicar la neurociencia correctamente, cada docente necesita una capacitación continua, ya que sin ella, bueno, se corre el riesgo de usarla de forma incorrecta. Esto sería todo, doctora. Gracias. Gracias por sus aportaciones, doctora. Esperemos que no sea la única vez que nos acompañen algunas temáticas a tratar. Doctora Alexis, ¿qué relación tiene la neurodidáctica con la neuropsicología? Gracias, doctora. La neurodidáctica y la neuropsicología se relacionan al unir el conocimiento del funcionamiento del cerebro con estrategias de enseñanza. La neuropsicología aporta la comprensión del cerebro, mientras que la neurodidáctica aplica toda esa información para optimizar y mejorar la enseñanza en el aula. La neuropsicología es una disciplina científica que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, tanto en personas sanas como en aquellos con daños neurológicos, el cual busca rehabilitar funciones como la memoria, la atención o el lenguaje. Uno de los principales y características que se puede dar de la neuropsicología es la enfermedad del Alzheimer. Entonces, desde ahí pues tenemos un punto de partida en los que da la neuropsicología. También se tienen algunas de las características de la neurodidáctica y la neuropsicología, y ahora que es el uso de la tecnología, que es un punto que actualmente pues estamos viviendo en esta época, que es la integración de las TICs en la formación, y el cual es fundamental para atender la diversidad y adaptar la enseñanza a los entornos socioeducativos actuales. Otro punto y otra característica es el impacto que vamos a tener como docentes. Nos menciona que los docentes formados en la neurociencia pues desarrollan habilidades críticas, mejoran la motivación y reducen el estrés, convirtiendo al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Como bien sabemos, pues existen diferentes tipos y estilos de aprendizajes en los niños. Entonces también el docente con esa capacitación que tenga de la neurociencia de cómo aprende el cerebro, pues va a poder aplicar estrategias más funcionales y que puedan optimizar cada uno de los aprendizajes de los alumnos. Y pues esa sería mi participación, doctora. Gracias, doctor Alexis. Y bueno, también esperemos contar con su participación en otras mesas de debate. Muchas gracias. Escuchándolo, doctora Ana, ¿qué implicaciones y retos se enfrenta el docente al aplicar la neurodidáctica en el aula? Gracias, doctora.
Después de analizar cómo se concreta la neurodidáctica en el aula, es importante reflexionar también sobre lo que implica para el docente llevarla a la práctica. Aplicar la neurodidáctica en el aula implica mucho más que incorporar actividades innovadoras. Supone transformar la manera en que comprendemos el aprendizaje y el rol docente. Una implicación fundamental es que el maestro debe planear considerando cómo aprende el cerebro, la emoción como puerta de entrada, la atención limitada, la importancia del descanso, la repetición significativa y la conexión con los saberes previos. Aquí, al planear las actividades debemos de considerar eso, que tenga todos esos aspectos, ¿verdad? Que les cause emoción, que no sea muy larga la actividad, que tenga un propósito para los alumnos. Esto exige una planeación intencionada, donde cada actividad tenga un propósito cognitivo claro. Sin embargo, esta perspectiva también implica retos importantes. El primero es la formación docente. No todos los maestros han recibido preparación sólida en neurociencia y existe el riesgo de caer en neuromitos, como ya lo mencionaba anteriormente la doctora Guadalupe. El desafío es formarse con base científica y distinguir la evidencia rigurosa de las modas educativas. Otro reto relevante es el tiempo y la carga administrativa. En ocasiones es tanto el trabajo administrativo que olvidamos lo más importante, ¿verdad? O no alcanzamos a atender todos los aspectos. Diseñar experiencias emocionalmente significativas y cognitivamente activas demanda mayor planificación. En contextos con grupos numerosos y presión por cumplir programas oficiales, innovar sin descuidar contenido se vuelve un equilibrio complejo. También enfrentamos el desafío de la diversidad. Cada cerebro es único. Existen distintos ritmos, contextos emocionales y niveles de autorregulación. Aplicar la neurodidáctica implica personalizar estrategias, ofrecer múltiples formas de acceso al conocimiento y construir ambientes emocionalmente seguros. Esto requiere sensibilidad pedagógica y flexibilidad profesional. Además, está la gestión emocional del propio docente. Si sabemos que el estrés bloquea el aprendizaje, debemos reconocer que el estrés docente también impacta el clima del aula. Muy importante aquí, ¿verdad? Como docentes, pues tenemos la responsabilidad de llegar frescos al aula. Tengamos los problemas que tengamos, tenemos que dejarlos en casa para poder estar al 100 y no transmitirles ese estrés a los alumnos. La neurodidáctica no solo transforma la enseñanza, invita al maestro a desarrollar autorregulación y bienestar profesional. Finalmente, el reto más profundo es el cambio de paradigma, pasar de una enseñanza centrada en la transmisión de información a una centrada en la construcción activa, significativa y emocional del aprendizaje. En conclusión, la neurodidáctica representa una gran oportunidad para humanizar y fortalecer la práctica educativa, pero exige formación continua, reflexión crítica y compromiso ético. No se trata de una estrategia pasajera, sino de una transformación profunda que redefine el sentido mismo de enseñar. Gracias, doctora, por la oportunidad. Gracias por estas increíbles aportaciones, doctora Ana y doctores que nos acompañan. Pues bueno, hemos llegado a la parte final de esta mesa de debate con estos expertos. Pues a manera de cierre, podemos afirmar que la neurociencia y la neurodidáctica no solo amplían la comprensión del aprendizaje, sino que plantean un reto fundamental para la formación y práctica docente, enseñar considerando cómo aprende el cerebro. Este enfoque invita a un docente más reflexivo, con ética y basado en evidencia científica. Pues bien, agradecemos a ustedes, doctores, las aportaciones y a quienes nos acompañan en este espacio académico. Sin antes mencionarle que tendremos también una cápsula informativa de otro experto que se encuentra pues practicando la neurodidáctica. Así que aquí les dejaremos el link para que lo observen. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Había una vez, en un salón lleno de risas, un grupo de niños y niñas que un día se convirtieron en pequeños científicos. Primero, se lavaron las manos hasta que brillaban como estrellas. La limpieza es muy importante. Sobre la mesa, un frasco grande estaba vacío, esperando una gran aventura con los ingredientes mágicos. Uno a uno, con mucho cuidado, los pequeños científicos añadieron cada ingrediente especial al frasco. Cerraron el frasco y lo movieron suavemente, como si despertaran una poción mágica.
¡Miren! Huele delicioso y cambió de color. Habían creado el tónico secreto. El frasco grande aprendió una gran lección. Aprender también es cuidar, observar y crear juntos.